Hola, 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 bendiciones. Le damos gracias a Dios por concedernos este tiempo. Me siento contento porque ya hoy sobrepasé los, creo que 52 suscriptores. Ya puedo comenzar a transmitir ya en directo. Quizá para finales de esta semana, la semana que viene ya comenzaremos a transmitir en directo, porque quiero transmitir en directo de una manera que tenga calidad. No quiero transmitir cualquier cosa. Quiero agradecerle a todos los hermanos, amigos que se suscribieron al canal, a los que están viendo los videos, a los que están dando me gusta. Les sigo rogando, les sigo pidiendo que se suscriba, que toque el like ahí y que también haga un comentario. Porque YouTube, por los me gusta, por los likes y por los comentarios que usted escriba, YouTube me ayuda a expandir, a dar a conocer más este canal. Este canal no es con motivo de lucro, siempre lo he dicho, vivo en Cuba y no pienso que por aquí, que en Cuba nosotros no vayamos a ganar algún dinero con este canal. Así que lo estamos haciendo como una vía, por así decirlo, como una iglesia ambulante, una iglesia al estilo de Israel en el desierto, llegar a muchas personas como estamos llegando ya, personas de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de otros países del habla hispana, y quisiéramos que usted nos ayudara, cualquier familiar suyo que usted tenga, de los que están suscritos al canal, de los que están viendo el canal, cualquier familiar suyo que viva en otra parte del mundo, transmítale, pásele el enlace del canal, coméntele sobre el canal. El propósito de este canal es ser de edificación, ser de bendición a su vida. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde muchos hombres y mujeres se están estableciendo ellos mismos en el ministerio bíblico, en el ministerio apostólico, profético, pastoral. Muchos hombres y mujeres se están llamando líderes, se están llamando apóstoles, se están llamando profetas. Y es una realidad que tenemos que entender. Es una realidad que no todos, muchos hombres y mujeres están ocupando un ministerio, como yo lo expreso en mi manera de enfoque del reino, andan ilegal. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas un ministerio pastoral, apostólico, profético, maestro, evangelístico, al que Dios no te llama, si tú no eres establecido, si tú no eres asignado por Dios, tú estás ilegal, estás operando en esos ministerios de una manera ilegal. Y cuando tú estás operando en esos ministerios de una manera ilegal, el Espíritu Santo no se está manifestando ni está hablando a través de tu vida. Y hoy quiero compartir un poquito. El próximo domingo en mi pequeña congregación comienzo a dar una serie de estudios sobre todo el Sermón del Monte. Es decir, no voy a salir del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y quiero hablar un poquito sobre, porque creo que el Sermón del Monte son enseñanzas clave que la iglesia necesita entender y conocer. Y para entender el Sermón del Monte tenemos que hacernos varias preguntas. No, la primera pregunta que yo me hago en mi manera de estudiar la Biblia, en lo personal, ¿por qué el Sermón del Monte no aparece en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo de Mateo, sino que aparece en capítulos 5, 6 y 7? Así se expresa en Mateo y así se expresa en Lucas. Esta pregunta nos va a aclarar, nos va a dar una luz, una revelación profunda, nos va a dar una manera mucho más fácil de entender el por qué aparece ya después de los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Porque para entender el Sermón del Monte, disculpen, tenemos que estudiar los primeros capítulos de Mateo. Recordemos de que los profetas ya habían anunciado el Evangelio del Reino. Juan comienza predicando: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús le da continuidad a ese ministerio de Juan el Bautista en Mateo 4:7 y sigue expandiendo el Evangelio del Reino, arrepentimiento y el Evangelio del Reino. Juan le da, inaugura este mensaje del Evangelio del Reino. La gente dice que es Jesús, pero yo digo que fue Juan el Bautista el que inauguró el mensaje del Evangelio del Reino, porque Juan el Bautista ejerció su ministerio mucho antes que Jesús. Jesús le da continuidad al mensaje aquí, el anunciado por los profetas sobre el Evangelio del Reino, o el reino de Dios, o el reino de los cielos, y le da continuidad al mensaje de Juan el Bautista: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y los apóstoles le siguen dando continuidad
al ministerio de Jesús, a la enseñanza central del Evangelio del reino de Dios o el reino de los cielos. Y así sucesivamente, en todas las épocas han habido hombres y mujeres que este mensaje central de las Escrituras sobre arrepentido y porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado a vosotros, siempre Dios ha tenido personas que se han mantenido enseñando esto. Ahora, ¿por qué Sermón del Monte? ¿Qué objetivo persigue Jesús con el Sermón del Monte? Si usted analiza ante el Sermón del Monte, recordemos que los evangelios se desarrollan bajo el sistema de la ley. Recordemos que la gracia comienza a operar, comienza a manifestarse en el libro de los Hechos bajo el nacimiento de la nueva iglesia, del nuevo pacto. Entonces, entendiendo estas cosas y ya conociendo esta verdad, ¿qué pasaba con el Sermón del Monte? ¿Qué quería transmitir Jesús a través del Sermón del Monte? Tenemos que ir al libro de Génesis. El hombre allí, en el libro de Génesis, peca, desobedece, se rebela contra Dios. Y aquel hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ahora resulta ser que está viviendo, ya deja de expresar la imagen y semejanza, el carácter, la santidad de Dios, y comienza a expresar el carácter diabólico, el carácter deformado, la rebeldía, las obras de Satanás. Entonces, el Sermón del Monte, uno de los propósitos que para mí, en mi manera de interpretar, persigue el Sermón del Monte, tiene que ver con que el hombre pueda volver a recuperar a través de todas estas enseñanzas del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, el hombre pueda volver a recuperar estas enseñanzas. ¿Por qué motivo? Porque el que yo ponga en práctica el Sermón del Monte me va a llevar a reflejar el carácter y la santidad de Jesús que yo había perdido en el Edén. Entonces, que yo heredé de Adán. Entonces, el Sermón del Monte no viene a abolir, no viene a invalidar las Escrituras, la ley. Recordemos que Jesús, en una de las partes del Sermón del Monte, Jesús dijo: yo no vengo a abolir, yo no vengo a abrogar, yo no vengo a invalidar, a quitarle autoridad a la ley, yo vengo a hacerla cumplir. Entonces, el Sermón del Monte, si usted analiza los capítulos anteriores ante el Sermón del Monte, Jesús llama a sus apóstoles, después Jesús desata vamos a llamarlo una campaña. No tiene que ver con esta campaña evangelística de estadio, sino una campaña al aire libre. Allí Jesús libera a endemoniados, enfermos, allí manifiesta el poder de Dios. Y Jesús entonces entra en el Sermón del Monte. Ahora también, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús habla, cuando Jesús dice: arrepentido porque el reino de los cielos se ha llevado a vosotros. Antes de esta expresión, él dice, él trae a la memoria de sus oyentes una profecía del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, del lado más allá del Jordán, la que habitaba en sombra de muerte, la que habitaba en oscuridad, luz le ha resplandecido. La luz que le estaba resplandeciendo era la luz visible de Jesús, que representaba el Evangelio del Reino, que era palpable, era tocable, era visible, porque tenemos que concientizarnos de que el Evangelio del Reino que transmite la Biblia es un evangelio que la gente lo pueden ver. El evangelio del reino que se predicó en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, Santiago, fue un evangelio que la gente lo pudieron tocar, lo pudieron ver, lo pudieron vivir. Por eso que en el Sermón del Monte Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Porque el Sermón del Monte, ¿qué persigue? Jesús viene anunciando el reino de Dios. Ahora, el Sermón del Monte está dando una descripción y una característica y una demanda de que aquellos que quisieran entrar en este reino del nuevo pacto, en este reino anunciado por los profetas y cumplido en la persona de Cristo, si sus oyentes, si sus lectores, si sus receptores querían ser parte de este reino, querían entrar en este reino. Recordemos que Jesús le dice a la gente: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, no era que ya la gente estaba dentro del reino, porque si tú no te arrepientes, no vas a entrar en el reino. Ahora, hay un punto. ¿Cuánta gente profesa decir que son integrantes del reino de Dios? Pero en la manera como ellos viven, demuestra todo lo contrario. En otras palabras, Jesús le está diciendo, a partir del Sermón del Monte, Jesús empieza a dar una serie de descripciones. Viene la bienaventuranza, el amar a nuestros enemigos, el amor al dinero, y lo vamos a estar viendo poquito a poquito. Ahora, ¿qué importancia, qué repercusión tiene el Sermón del Monte? Para mi manera de entender, de mi interpretación de las Escrituras y del Sermón del Monte,
El objetivo que Jesús persigue a través del Sermón del Monte es que el hombre vuelva a recuperar aquella imagen y aquella semejanza que había perdido en el Edén. Porque el Sermón del Monte, cualquier teólogo, cualquier erudito que pueda ver este video, tiene que reconocer que el Sermón del Monte es un reflejo de la vida de Dios, del carácter de Dios, de su carácter de santidad, de su carácter de amor. Y cuando hablo de santidad, hablo de una persona íntegra, una persona completa, una persona que no le falta nada. Recordemos que en uno de estos capítulos Jesús dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la exhortación a ser perfecto no es un sinónimo de impecabilidad. No se refiere a eso. Entonces, ¿qué persigue el Sermón del Monte? Yo quiero que tú interiorices, yo quiero que tú te preguntes, porque tenemos que, el propósito de esta reflexión es que usted analice, que usted vaya a las Escrituras. No es que usted vea este video por verlo, es que usted vaya a las Escrituras, que lo que se está hablando por este medio, usted lo lleve, lo analice. Haga como aquellos creyentes de Berea, que lo que Pablo hablaba, ellos lo llevaban, lo examinaban con lo que ya los profetas habían anunciado. Porque tiene que haber coherencia entre lo que decimos hablar de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, con lo que ya está reflejado en las Escrituras. Si lo que yo enseño por este medio no está reflejado ya en las Escrituras, entonces esa enseñanza es falsa. Yo no puedo aparecerme por aquí con revelaciones que no tienen nada que ver con lo que ya se ha revelado en la palabra escrita y la palabra profética de las Escrituras. Si mis enseñanzas están fuera de lo que revelan las Escrituras, entonces son falsas enseñanzas. Entonces vuelvo y pregunto una vez más: ¿qué perseguía Jesús con el famoso Sermón del Monte? Cuando leemos, para interpretar el Sermón para entender el Sermón del Monte, ¿en qué condición moral, espiritual, social vivía Israel? ¿En qué condición económica, en qué condición política vivía Israel? Recordemos que el Sermón del Monte se le está transmitiendo a una nación cuyo pueblo era súbdito de un imperio, de uno de los imperios más atroces, más dictadores de su época, el Imperio Romano. Recordemos que los judíos anhelaban la liberación de Israel, por consiguiente ellos tenían un odio tremendo hacia el Imperio Romano y hacia todo aquello que no tuviera que ver con su cultura judía. Recordemos que allí los ricos pisoteaban a los pobres, allí habían injusticia social de todo tipo, allí habían inmoralidad. Recordemos que los fariseos allí tenían un estilo de enseñanza, interpretaban la ley, pero ellos no la ponían en práctica. Recordemos que Jesús, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 20, Jesús le dice a sus seguidores: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, una de las cosas ricas que yo he descubierto en el Sermón del Monte es que el Sermón del Monte viene a romper con la hipocresía del sistema religioso de su época. ¿Por qué motivo? Usted va a escuchar que en cada parte de la Biblia, en el Sermón del Monte sobre todo, usted va a encontrar constantemente la frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La frase oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ahí Jesús no está invalidando lo que ya escribieron los profetas, ni apareció en el Pentateuco, en la Torá, ni en los libros proféticos. Jesús lo que está subiendo el listón de la exigencia de ser seguidor. ¿Por qué motivo? Porque la ley decía: no adulterarás. En otras palabras, yo pudiera estar codiciando, yo pudiera estar jugando con fantasías sexuales, emocionales, pero mientras yo no consumí el pecado, literalmente yo no iba a la práctica, a la consumación del pecado, yo no era un adúltero. Y Jesús sabía que en Israel, incluyendo los líderes de Israel, no estaban adulterando en el ámbito físico mucho, pero sí en su corazón ya había adulterio. Jesús también dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces Jesús sube el listón y lo lleva a un estándar mucho más elevado. En otras palabras, lo que dicen que la gracia es fácil, que la gracia es barata, se están equivocando, no conocen la Biblia. La gracia tiene una exigencia mucho más elevada que la ley. ¿Por qué motivo? Entonces, el Sermón del Monte lo que persigue es conectar, que haya una coherencia entre mi vida interior y mi vida exterior. En otras palabras, que lo que yo reflejo con mis hechos, con mis actitudes, con mi andar diario de seguidor de Jesús, de discípulo de Cristo,
esté en conexión con mi vida interior. ¿Por qué motivo? Porque en la época de Jesús, recordemos la denuncia que Jesús le hizo a los fariseos, hipócritas, en el capítulo 23 de Mateo. Usted puede buscar cuántas veces Jesús le dijo, y fariseo hipócrita, ¿por qué motivo? Porque ellos aparentaban una cosa con su vida exterior que no tenía nada que ver, no tenía ningún tipo de conexión con su vida interior. Entonces, el Sermón del Monte viene a quitarle la máscara, a quitar la vida de apariencia. El Sermón del Monte viene a romper con todo esa sutileza, ese andamiaje de hipocresía, de apariencia, de doble moral, de doble personalidad. El Sermón del Monte viene para que yo me muestre tal y como soy. En otras palabras, se acabó la hipocresía, se acabó el fingimiento. Tú tienes que mostrarte como realmente Dios te está viendo que tú eres. Deja de estar fingiendo tanto, deja de vivir de las apariencias y comienza a mostrarte como lo que realmente tú eres. ¿Por qué? Porque en la época de Cristo, el sistema religioso se había convertido en una escuela de teatro. Los saduceos y los fariseos, eso era lo que expresaban esta gente, eran artistas de teatro. Ellos vivían de una manera con todos estos mandamientos exagerados, pero nada de lo que esta gente enseñaban vivían. Y recordemos que los judíos, el corazón lo tenían lleno de odio hacia los romanos. Por eso que Jesús le dice, al que te pida darle, al que te maldiga, bendícelo, al que te pida llevar una carga, ve con el do. Más adelante estaremos explicando todo esto. Yo simplemente te estoy dando una introducción y quiero dejarte entender que si hay una enseñanza que va a marcar la vida del creyente, tiene que ver con el Sermón del Monte. Yo no creo que nadie, ninguna congregación, ningún hombre de Dios pueda ser portador de la presencia, de la gloria, de la unción de Dios, si primeramente no comienza a poner en práctica y hace del Sermón del Monte un estilo de vida. Recordemos, hay un pasaje en el Sermón del Monte que me llama mucho la atención y es el amor hacia tus enemigos. Yo lo llevo ahora a la epístola paulina. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, si tú entrega tu cuerpo, si tú vendes aquello, si tú te sacrificas y no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, el Sermón del Monte viene a recuperar, viene a restaurar la ley central de la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál era? El amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, me temo que la iglesia como que ha descuidado el Sermón del Monte y hoy todo el mundo está involucrándose en gloria, en presencia, en milagros, en señales, en revelación, pero tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar lo que el Sermón del Monte nos quiere reflejar. El Sermón del Monte para mí es la manera de recuperar, de restaurar la imagen, la semejanza del Padre, y es la manera de yo expresar que ya yo salí del reino de las tinieblas, que ya yo salí del gobierno del reino de Satanás y comienzo a operar en el reino, en el evangelio del reino, en el reino de la luz, en el reino de Cristo. El Sermón del Monte es esas enseñanzas donde Jesús establece unos estándares, unos valores de vida por encima de lo que habían enseñado los fariseos, porque algo está golpeó a la iglesia de aquel tiempo y nos sigue golpeando, y es el vivir, o mejor dicho, el enseñar muchas cosas que nosotros no estamos viviendo. Entonces, el Sermón del Monte comienza, y termino con esto, con una de la bienaventuranza que para mí me llama mucho la atención, y es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted se da cuenta que el Sermón del Monte tiene un contraste con los valores del mundo. El Sermón del Monte te dice: bienaventurados los pobres en espíritu. A la mentalidad del mundo, ningún pobre, ni en espíritu, ni en material, es feliz, porque la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso, 3 veces feliz, afortunado. Vuelvo y repito, la palabra bienaventurada significa 3 veces feliz, 3 veces afortunado, 3 veces dichoso. Entonces, para la mentalidad del mundo, nadie que sea pobre en espíritu o material es bienaventurado, puede ser feliz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Conforme a la mentalidad del mundo, nadie que llora es feliz. Para el mundo,
El que es feliz es el violento, el que no llora, el que guarda su lágrima, el que lucha. Hay una serie de bienaventuranzas que la estaremos viendo en todos estos días a través de este canal. Entonces, esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con pobres en espíritu? Nótese que aquí la pobreza tiene que ver, es espiritual. ¿Por qué motivo? Porque mucha de la gente que estaban oyendo a Jesús eran personas adineradas, no todos eran pobres. Todos los fariseos, todos los maestros de la ley, habían comerciantes, habían negociantes, habían soldados romanos, que estas personas tenían una vida económica bastante, como decir así, bastante abierta. Ellos tenían una vida económica bastante desahogada. Entonces, cuando Jesús está hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, no se está refiriendo a la pobreza material. ¿Quién es pobre en espíritu? Número uno, aquella persona que reconoce su condición delante de Dios. Aquella persona que no tiene a Dios o que tenga a Dios, pero que esté viviendo sin revelación de Dios, que esté viviendo sin entender las escrituras, que esté viviendo sin poner las escrituras en práctica. Aquella persona que esté viviendo una vida carnal, aquella persona que esté viviendo para agradar a los hombres. Todo este tipo de personas son pobres en espíritu. Ahora, hay un tipo de pobre en espíritu. Recordemos que Jesús, el Sermón del Monte, fue una manera de Jesús evangelizar. El Sermón del Monte marcó una pauta, marcó una diferencia tremenda en el ministerio de Jesús, porque el Sermón del Monte puso los fundamentos del reino. Vuelvo y repito, el Sermón del Monte puso los fundamentos del reino. El Sermón del Monte estableció los valores, los principios para aquellos que quisieran entrar en el nuevo reino que Jesús había venido, que se estaba manifestando para Israel. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos revelan las Escrituras con bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Quién es pobre en espíritu? A mí era mi memoria ahora algunos pasajes de hombres de Dios de la Biblia, porque la pobreza espiritual se revela cuando somos tocados por Dios. Algo que se ha perdido hoy en nuestras congregaciones, y es lo que yo llamo esa convicción de pecado profunda. Es lo que yo llamo esa rema tomada del lobo, del pensamiento total de Dios. Esa rema tomada con la mano derecha del Espíritu de Dios, y él la blande hacia el corazón del pecador, quebranta su voluntad. Esa rema produce un rompimiento, un partimiento, y automáticamente lo que viene atrás es: ay de mí que soy pecador. Como lo expresó Isaías, o como el apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? O como Daniel, que cayó roto allí de rodillas, o como Juan en Apocalipsis, o Pedro allí en el mar de Galilea, que dijo: apártate de mí que soy pecador. Estos hombres, en el momento de su experiencia cristiana, notemos que ¿por qué dice Jesús bienaventurado? ¿Por qué son 3 veces dichosos? ¿Por qué son 3 veces felices? Notemos que aquí hay un contraste tremendo del concepto de felicidad del reino con el concepto de felicidad de la religión, y con el concepto de felicidad, de dichoso, de bienaventurado del mundo. Pablo, Isaías, Pedro no eran felices. Isaías estaba en una condición putrefacta. Isaías estaba, si usted va a Isaías capítulo 6, versículo 5, ay de mí, que soy pecador, y habitando en una congregación, en una nación, en un pueblo impío. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ese ay de mí, Isaías sabía que lo que venía era, lo que le tocaba era la muerte. Sin embargo, la mentalidad de Isaías, esta confesión de Isaías, ay de mí, que soy pecador, revela su pobreza espiritual. Porque aquí hay un misterio encerrado ahí. La iglesia está llena de gente religiosa como Isaías, como Pablo, como Pedro, que están muertos espiritualmente hablando, pero no reconocen su condición. Porque la soberbia, la arrogancia con la que viven, creen que ese conocimiento intelectual, los títulos que tienen, ellos creen que esos títulos lo hacen rico. No. Nadie estudiaba más que el apóstol Pablo, pero fue tocado allí por aquella gloria de Dios allí,
rumbo a Damasco allí y gritó: ay de mí, ¿qué tú quieres que haga? ¿Quién puede expresar ay de mí que tú quieres que haga? Sino aquella persona que ha sido doblegada, que ha sido partida, aquella persona que ha sido quebrantada, que ha sido rota. En otras palabras, aquella persona que fue desarmada y quedó inoperante ante la manifestación de la gloria de Dios. Solamente una persona de este tipo puede decir que tú quieres que haga. Miren la expresión del apóstol Pedro allí: apártate de mí que soy pecador. Entonces, estos hombres eran bienaventurados. Si tú no reconoces tu condición espiritual en este momento, si tú no reconoces que ya no estás orando, que no estás buscando a Dios, si tú no reconoces que no te estás envolviendo en los negocios del reino, si tú no reconoces que estás estudiando las escrituras, si tú no reconoces que este sermón del monte vino para poner los fundamentos en tu vida cristiana y que a través de este sermón del monte que tú vas a entrar al reino de Dios. Porque Jesús lo dijo en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré al reino de Dios. Entonces, despojémonos, quitémonos esa venda con la que nos cubrió los ojos la religión, de las normas, de la supuesta dignidad, la supuesta sobra, la supuesta justicia. Y sería bueno que nosotros comenzáramos a leer el Sermón del Monte desde una perspectiva de humildad, desde una perspectiva de pobreza, de escasez, desde una perspectiva de flaqueza espiritual. Recordemos el ejemplo de Isaías: ay de mí que soy pecador. Recordemos el ejemplo de Pablo: ¿qué quieres que haga? Recordemos el ejemplo de Pedro: apártate de mí que soy pecador. Y recordemos el ejemplo de otros hombres de Dios, mujeres de Dios, que tuvieron un encuentro. Dios le dio una rema de la palabra, a través de una palabra profética, a través de una revelación, de una visión. Y estas personas fueron doblegadas, fueron quebrantadas, fueron partidas, fueron rotas. Si hay algo que necesita la iglesia es tener un reencuentro, no con la denominación, no con la enseñanza del hombre, sino con la palabra de Dios. La iglesia necesita tener un reencuentro, necesita redescubrir la palabra escrita de Dios. La iglesia necesita tener un reencuentro, necesita tener un reenfoque. La iglesia necesita redescubrir el poder transformador de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya seguiremos compartiendo sobre el Sermón del Monte. Estoy preparando enseñanza que lleven la calidad que necesitan, porque para mí tú tienes un valor incalculable. Para mí, de cierta manera, soy responsable de lo que transmito por este medio, y entonces estoy preparando las enseñanzas como un hombre de Dios debe de preparar las cosas para transmitir algo con transparencia, algo con integridad, algo que no sea manipulador ni control, algo que cuando tú lo recibas y lo lleves, vayas a compararlo con las Escrituras, el Espíritu Santo tenga que decirte, puedes asimilarlo, puedes recibirlo, puedes aceptarlo y puedes creerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde Cuba, desde Las Tunas, desde la iglesia bíblica, el Evangelio del Reino. Entonces, nada, suscríbete al canal, sígueme ayudando a alcanzar a más personas, comparte este enlace con otra persona que vive en otro país y ayúdame a llegar a otras naciones del mundo. Yo no voy a poder salir, quizá nunca he salido de mi país, y eso tampoco me enferma ni me mata. Aquí estoy sirviendo a Dios, pero que Dios ha permitido que a través de este medio, con la ayuda tuya, podamos alcanzar a otras personas en el globo terráqueo. Recordemos que este canal no es mío, este canal es mío, este canal es tuyo y este canal también es mío, porque sin ustedes este canal no existiera. Desde lo más profundo de mi corazón, agradecido y gracias a los que se han suscrito y a aquellos que compartirán este canal con otra persona. Gracias y paz. Shalom. Dios te guarde a ti y a tu casa.